Ya es nuestra última hora. Se nos va súper rápido. Sí, maestra. Ok, sí. Bien. Voy a continuar con la lectura. Voy a compartir. Vamos a Sí. darle prisa. Ay. ¿Hace frío donde están ustedes? No, maestra, está haciendo calorcito, rico. ¿Sí? Aquí en Tampico está fresco. Bueno, Ah, como que se quiere meter el norte. Lynn, ¿también eres de Tampico? Perfecto. Sí, sí está Sí. fresco. Ya no sé si hace más frío adentro o afuera, pero sí hay norte. Ok. ¿Dónde trabajas, Aileen? En la policía estatal, aquí en Ok, Tampico. perfecto. Ya tenemos que nos cuiden. Ya. Ok, muy bien. Todos anotarse en el chat, por favor. ¿Dónde estás? ¿En Madero? ¿En Tampico? Estoy en Tampico, Ok. frente al Parque Méndez. Ah, sí. Bien, ok. Les comentaba que elementos de la obligación, pues ya sabemos que ahí se interrumpió mi clase. Déjenme silenciar Sí. algunos. Ok, ahí se interrumpió mi clase donde sabemos que tiene que existir un sujeto y el objeto. De lo contrario, pues no existiría un tipo de obligación. O también, si no hay sujeto, pues no hay algún derecho. Ok, ahora vamos a ir a los sujetos. Yajaira, ¿puedes continuar en sujeto, por favor? Voy a compartir. Oh, ¿ya pueden ver mi pantalla? Ya está en compartir. Ok, perfecto. Ya. Dice 1.3.1 es sujetos. Para que nazca una obligación siempre deben existir determinados sujetos, a saber, el sujeto activo o acreedor, creditor y el sujeto pasivo o deudor, debitor. Bien. El acreedor es la persona titular de un derecho personal o de crédito, en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona. La del deudor, quien a su vez debe de cumplir con ella. Este derecho personal o de crédito que tiene el acreedor es un derecho subjetivo, ya que implica un facultamiento de conducta. Entre el acreedor y el deudor siempre existe la relación de la obligación que los constituye, siendo este el objeto, siendo también elemento de la obligación. Ok, perfecto. Gracias, Yajaira. Está muy entendible, ya sabemos que el sujeto, bueno, tenemos un titular de un derecho personal o aquí menciona también crédito, puede ser diferente tipo de actos como ya los vimos en la clase de acto jurídico, pero siempre debe haber un sujeto, un titular, ¿ok? Y el acreedor y el deudor o el que también incluye para esa firma o dos partes involucradas para este tipo de obligaciones, ¿ok? Entonces, entre los elementos ya sabemos que hay un derecho, pero cuando existe un sujeto, un objeto, etcétera. Objeto, doy lectura yo, es más rápido. Ya sabemos que el objeto, bueno, de la obligación dice, el objeto de la obligación consistía en la conducta que el deudor debía observar en provecho del acreedor, siendo un daré, faceré o praestaré. Vale. Daré se usa para la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo. Un ejemplo que aquí nos menciona sería una permuta donde los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de algo. ¿Qué es permuta, chicos? ¿Es cambio, maestra? Cambio, Es un ajá. cambio. ¿Es un cambio por algo? Ok, un ¿Un cambio cambio por por cambio? algo, cambio por cambio. Cambio. Es un Ujú. cambio de un propietario a otro. Ajá, debe de haber dos Sí. personas para que exista Zonas. esta permuta. Si no, no se puede concebir. Ok, bien. Objeto, ya no lo anotamos, ya sabemos también qué es sujeto, entonces no vamos a anotar cosas que ya sabemos por ende por nuestra preparación. Ok, ahora dice, facere consiste en un hacer, pero no implica la transmisión de dominio de algo. Un ejemplo sería un contrato de arrendamiento donde se presta un bien inmueble, pero no se transmite el dominio del bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa, chicos?
que nada más no se traslada la posesión del bien de una casa de renta, pero que sí está obligado el arrendatario a pagar una A un renta, contrato. Ok. a un contrato, ¿verdad?, de Está- arrendamiento. Que Exacto. firma un contrato. Que firma un contrato, está prestado, pero no se está, ¿cómo se dice? No se está Transmitiendo. transmitiendo. Entonces no El existe dominio una del... sucesión. Exacto, no existe un dominio, una sucesión, sino es un contrato de un arrendamiento, de un préstamo nada más, donde se presta un bien de cualquier tipo de inmueble, etcétera. Ok. Bien, ahora vamos a ver rápidamente la clasificación de estas obligaciones. Y aquí nos dice, por ejemplo, ¿qué dice? Atendiendo los sujetos. Bien, atendiendo al objeto, atendiendo al derecho del cual provienen, atendiendo a su eficacia procesal. Ok. Bien. ¿Eso lo vamos a hacer, maestra? Déjenme ver si podemos escribirlo. Es que si ven, bueno, son clasificaciones de objetos muy parecidas a las del acto jurídico. Nada más que aquí vienen directo al sujeto o al objeto o del derecho donde provienen. Obligaciones naturales, vamos a ver si acumulatorias. Ok. Debajo de esto viene cada uno de ellos. Ok, yo creo que mejor antes de escribir vamos a leer cada una de ellas. Ok, vámonos por atendiendo a los sujetos. A ver, vamos a ver. José Luis, ¿puedes leer ambulatorias, por favor? Sí. Ahí sí lo voy a dejar, a ver, si alcanzo a ver, es que le hago zoom, pero se me distorsiona mucho en el... ¿Puedo leer yo? ¿Ahí? Le leo yo, maestra. A ver, ok. Gracias, compañero. Nomás Adelante. se daban en los siguientes casos a la obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo o un hijo, a cargo de quien sea el dominus, cuando el perjudicado ejerza la acción correspondiente. B. Ok. La obligación que tiene el propietario, el enfiteuta, okay, o el superficiario, de pagar los impuestos vencidos, aun cuando la falta de pago se deba a otras personas, es decir, aquellas que con anterioridad tuvieran tales títulos. C. Las obligaciones de restituir lo adquirido con violencia que corresponde a cualquiera que haya obtenido un provecho o que tenga la cosa en su poder. D. La obligación de reparar el muro a cargo de quien era dueño del inmueble sirviente en el momento de ser pérdida la reparación. En este caso también puede estar incierto al acreedor, quien quiera que sea el propietario del edificio dominante en ese momento. Ok. ¿Hasta Bien. ahí? Hasta ahí, gracias. Si ven, son casos que tenemos que ir, los conocemos, pero son demasiadas leyes, reformas, reglas que tenemos en nuestra carrera preparación seguir estando, leer y leer, porque imagínense, apenas vamos en las ambulatorias, hay muchísimas actos, muchísimas obligaciones de acuerdo al sujeto, al objeto, etcétera, al deudor, al del crédito. Entonces, todo esto es como tener un machote, tener un libro que siempre debemos consultar, porque pues difícilmente podríamos aprendernos todos los libros, ¿no? Porque existen diferentes determinaciones y requisitos mediante la ley que tenemos que cumplir y que tenemos que leer y estudiar para ver si aplican. Entonces, obviamente, conforme va la práctica, muchos ya los vamos conociendo y ya los vamos teniendo en nuestra memoria, pero hay muchos que
se van actualizando y van saliendo y tenemos que estar siempre preparados para ello. Por ejemplo, aquí pues dice pagar los daños causados por un animal, un esclavo, un hijo, pues se escucha así medio, pero cuando vamos conforme vamos siguiendo la lectura nos vamos dando cuenta que ¿cómo se dice? El que provoca el daño es el que está obligado a pagar todo ese tipo de consecuencias. Ya después viene, mande, sí, dime. También cuando es un menor de edad, el padre está sujeto a pagar hacer la reparación del daño. De los daños. Sí, por ejemplo, si un menor va conduciendo, un menor de edad que no debería de conducir un auto por no tener conciencia y licencia, pues ahí quienes pagan los daños, pues los tutores, familiares, etcétera, los padres que están a cargo de él. Igual también, maestra, cuando es un menor de edad, sea mujer y el hombre sea mayor, no hay ningún delito. ¿Cuándo es que, perdón? Cuando la mujer menor de edad y hay consentimiento de los padres, y siendo la persona, el hombre mayor de edad, no hay ningún problema ahí. Bueno, o el tutor. Ahí ya tendrían que entrar todos los involucrados para hacer un acto jurídico. O sea, Así es. Ya estaría establecido y ahí ya no hay problemas porque ya hubo un acuerdo entre sujetos y objetos. Ok, bien, muy bien. Ok, vamos ahora a las parciarias. Erika Lugo, ¿puedes leer? Ok. Sí, maestra. Ok, adelante. Parciarias mancomunadas o a prorrata. Aquí existen diversos sujetos, ya sea un acreedor y varios deudores, o bien varios acreedores y un deudor, o viceversa. Pero existe solo una obligación que liga a estas personas. La forma de cobro y pago se realizaron de la siguiente manera. Inciso A. Cada uno de los acreedores solo tiene derecho a exigir una parte del crédito. Inciso B. Si habían varios deudores, cada uno de ellos solo deberá pagar una parte de la deuda. ¿Sigo? Hasta ahí, bien. Gracias, Erika. De nada. Aquí, si ven, algunos son facilísimos de entender. Si hay una forma de cobro, hay un pago, hay un plazo especificado, hay acreedores, hay deudores, viceversa. Es un acto jurídico sobre un crédito de pago hipotecario, etcétera. Ok, ya lo conocemos. Ok, vámonos a solidarias y correales. Vamos a ver quién quiere leer. Yaricha, ¿puedes leer? Sí, claro que sí, Miss. Gracias. Solidarias y correales. Si se trata de varios acreedores, se habla de la correalidad o solidaridad activa. Si hay varios deudores, se refiere a la correalidad o solidaridad pasiva. Si existen varios acreedores y varios deudores, a la vez se trata de correalidad y solidaridad mixta. Estas obligaciones se diferencian de las mancomunadas porque cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe de pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores extingue la obligación y libera a los demás. El que pagó puede a su vez cobrar a los otros codeudores la parte que les correspondía, así como los coacreedores pueden exigir su parte al acreedor que recibió el pago. Lo anterior era posible bien porque los coacreedores o codeudores así lo hubieran convenido antes de constituirse la obligación porque existía entre ellos alguna relación interna. Solo este acuerdo de pago debía manifestarse por escrito, de lo contrario se volverían mancomunadas. En Roma solo se consideraron que estas obligaciones solidarias se podían realizar mediante lo siguiente. Ok, ahí solamente... Permítame, pongo mis lentes. No te preocupes. De ahí solo mencionamos contrato, testamento, ya sabemos todo este tipo de... Son cosas que manejamos hasta en nuestra vida cotidiana o tenemos ya un conocimiento sobre esto, contratos, testamentos, leyes. Aquí dice leyes que nacieran por medio de delitos, o sea, una ley que te diga, por ejemplo,
Se me ocurre ahorita, no sé, hay miles de ejemplos. Si tú a lo mejor por un accidente lastimas a alguien y tiene pues heridas que deben irse, que llevan un proceso, pues hay una ley donde dice que tú debes ser responsable de a esa persona que lesionaste, pues que vaya a su seguimiento, a lo mejor de un tratamiento, etcétera, de la causa, ¿no? De la consecuencia, etcétera. Estas también ya las conocemos. Entonces ahora nos pasamos. Déjenme ver hasta dónde está la evaluación, porque hay una evaluación que quiero que hagamos antes de que se nos acabe el tiempo. Déjenme adelantar, esperen un tantito. Todas estas que tenemos aquí son diferentes puntos, como las clasificaciones de actos jurídicos y hechos jurídicos, solo que aquí habla de obligaciones. Okay. Quiero que nos vayamos directo a la autoevaluación. Conforme tengamos duda, vamos a regresar a leer para avanzar, porque la lectura es inmensa. Entonces nos llevarían hasta las 2 horas leyendo. Entonces podemos ir retroalimentando entre todos y ir buscando las respuestas. Muchas están facilísimas. Si ven sujeto, obligación. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer la autoevaluación. Las personas que puedan manipular, tomar la captura y estén en su computadora y puedan poner aquí la respuesta, pueden hacerlo. Las personas que tienen libreta, solo anoten número 1 y su respuesta a un lado, para que no anoten toda la leyenda. Pero sí anoten autoevaluación de la página del libro de Derecho Romano 2, página 29, para que quede la evidencia, ¿ok? Entonces, los que pueden hacerlo en la computadora, sacar captura y ponerle ahí arriba la respuesta, está bien. Los que lo quieran hacer en libreta, número 1, su respuesta es esta. Número 2, para que no escriban todo. La autoevaluación es página 29 de PDF. Maestra, disculpe, no sé, Te escucho. No estoy entendiendo, lo que pasa es que me están fallando los datos de mi celular y ya tiene varias veces que me saca, entonces desde que empezó la lectura no estoy entendiendo nada. Sí, imagino. Estamos haciendo la autoevaluación con respecto a la lectura que tomamos. Nos faltó leer, pero la vamos a ir haciendo porque si leemos se nos va a ir todo el tiempo y no la vamos a realizar. Entonces hay que leer, chicos, lo que nos faltó arriba para realizar esta autoevaluación. Posiblemente no acabemos y esta sí va a tener que quedar de tarea. Es muy fácil, todo viene arriba y yo les voy a ir ayudando también a resolverlo. Por ejemplo, la número 1, vean, son elementos de obligación. ¿Qué puede ser? Objeto, contrato, teoría de Bonafonte, ya la sabemos cuál es. Ley, contrato, testamento. Ley, contrato y testamento. ¿Sería sujeto y objeto, maestra, no? A ver, déjenme ver, delitos privados, la número 1. Fuentes, chequen abajo también, porque abajo hay más. Entonces, vamos a ir resolviéndola, resuélvanla con lápiz, por favor. Son elementos de la obligación, pues es que un testamento, no, pero sí, se me hace que sí es ley, contrato y testamento. Una ley sí es una obligación, un contrato también. Testamento, sí, pues si eres acreedor de bienes, sí es necesario tener tu obligación es tener un testamento, ¿no? La número 1. Ley, contrato y testamento, la 4. Maestra, ¿eso lo vamos a imprimir o lo vamos a contestar en la clase? Esto lo van a elaborar ustedes en su cuaderno o lo pueden tomar captura y manipularlo. No impriman. Ya tenemos la facilidad de hacerlo aquí. Ahora en su celular, si toman ustedes una captura y le dan editar como una foto, también se puede poner ahí el número. Ah, yo ya lo imprimí. Como ustedes gusten. ¿Lo vamos a enviar a Classroom? Sí, lo vamos a subir a Class. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tiempo que queda? Elaborarlo todos, hasta donde nos quedemos. ¿Cuál es su tarea? Subirlo completo. Yo lo voy revisando, también lo voy a elaborar. No lo tengo resuelto, entonces se supone que
con esa lectura lo vamos a resolver porque vean, llega a ver, no vean lo de abajo. Ah. No lean lo de abajo porque abajo vienen las respuestas, ya vi. La 8. Es la 8, maestra, la número 1. Por eso les digo que veamos abajo. Abajo hay más. La 8, la 4. A ver. La 2. Ah, la 10, la 2. Pues ahí vienen las respuestas, ven. Sí. Bueno, al menos nos sirve porque esto sí puede venir en su examen. Yo voy a sacar algunas y deben estudiarlas. ¿Por qué pueden venir las respuestas aquí? No deberían de venir al final del libro. Pero bueno. Ahora, léanlas, por favor, aunque vengan las respuestas ya no se las puedo quitar. A ver, respuesta 8. Aún así hay que estar leyendo. Pero no entiendo, o sea, respuesta Dele más, más arriba para ver. Fuentes de la obligación, maestra. Son elementos de la obligación. No, la 8 es el objeto. Fuentes de la obligación. Aún así está confuso, ¿eh? Es que la 1 dice son elementos de la obligación y los elementos son el sujeto y el objeto. Son elementos de la obligación, tienes razón, porque si no hay, existen ellos. Las respuestas están conforme a los paréntesis, no a Sí, las... conforme. Sí. Y las obligaciones solidarias se podrían realizar mediante, ahí se habla de solidaridad. Las pues obligaciones solidarias se podrían realizar mediante solidarias. Ahora, sí. hay cosas que no hemos leído, por eso no las sabemos, nos quedamos a la mitad de la lectura. Ahí es donde vamos a tener que revisar la lectura. Pero a ver, no entiendo. Respuesta 8, la respuesta 8 es la 1. No puede ser porque... No, maestra, la respuesta, el número 8 es en el paréntesis de la obligación. De sujetos y objetos. Sujetos y objeto. Esos serían los dos elementos de la obligación. Ahí en el objeto es la 8. Ahí sí. Sujeto objeto es la 4. Ahí sería la número 5. Sujeto es la 8, a ver. Lo que, pues puede ser también. Lo que no entiendo es el 8, ¿a qué se refiere? ¿La 8 es la 1? No. O sea, yo pienso que se refiere de que el objeto es a ver, uno por uno, el concepto del... ¿Otra vez? Que el objeto hace referencia que el número 8 consiste a la explicación que viene en el cuadrito 8. No, no creo. Creo yo, así que está... viene el número 5. Pero yo digo que de preferencia pues lo hagamos desde cero y no tomemos en cuenta las respuestas de ellos porque nos vamos a confundir. Sí, porque está confuso. Está confuso. Está confuso, o sea, nos están engañando. Necesitamos leerlo, maestra, para poder entenderlo. Lo que podemos hacer es contestar las que ya sabemos. Y conforme vamos leyendo, ahí sí. Entonces, ¿cuál es su tarea? Que vamos a empezar a leer desde donde iniciamos, que fue la página 12. ¿No vendrán en consecutivas las respuestas 8, 4, 3, así? Sí. Sí, maestra, porque ahí en las instrucciones dice que hay que colocar en el paréntesis el número correcto de la pregunta, la respuesta. Entonces, entonces es como viene ahí consecutivo. El primero es el 8, o sea, no viene en orden. Sí, no viene hay que ponerle al inciso, hay que ponerle el número de la pregunta. Entonces podría ser... objeto es la 8. Así es. Sí. Ok. Pero solamente así. Sí, no puede ir. Y nosotros empezando al revés. Ajá. Consiste en la conducta que el deudor debía observar en provecho del acreedor, siendo un daré, fasaré o praestaré. Eso ya lo leímos. El objeto. El objeto, sí.
Ajá. Obviamente, Número 8. Obviamente que los que no entraron a clase no le van a entender mucho. Así es que van a tener que ver nuestra clase grabada. Y aún así tenemos que leer porque está, pues, confuso. La lectura es aplicada realmente a, pues, a los actos jurídicos, Ajá. obligaciones. Entonces hay que leer. No se confíen porque luego no está todo Contrato. correcto. Contrato, a ver si Contrato. ¿Cuál la contrató? Es el acuerdo. Según es la 4. Es la Dice, 4. es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas que tienen por objeto producir consecuencias de derecho civil. Sí, La cuatro. es esa. Okay. Sí, es la 4 del contrato. Por favor, ya tenemos las respuestas, pero por favor, léanlo. Léanlo porque esto también nos evita leer tanto lo de arriba. Digo, como quieran. Yo lo que estoy haciendo es buscar el número. Ajá. y lo busco acá en el libro. Sí. O sea, para ver si la definición es la correcta. Sí, porque puede haber también equivocación. Entonces, la teoría de Bonafonte es la 10 según... A ver. Yo no tengo mi mouse para bajar tan rápido. La obligación romana, sí es. La obligación romana nació en tiempos arcaicos, sí, clasificación, su incumplimiento. Si ya leímos, pues vamos a saber con confianza, sí es. Entonces, sí hay que echarnos un clavado en la lectura. Ok, entonces, esta es nuestra tarea. Personas que no entraron deberán leer desde la página 12, que iniciamos nosotros, hasta la página 31, que es la autoevaluación, me parece, o 30, y entregar esto. Todos debemos entregar esta autoevaluación, ya sea en el cuaderno, anotando la pregunta con el número y a un lado, si lo hacen en el cuaderno, anotan el número de la pregunta y en texto la respuesta. Sí. Las personas... ¿Sería de tarea, maestra? Sí, ¿Sería porque tarea? no creo que acabemos. ¿Cuánto tiempo? No. No, son 15. Estas vienen en su examen y esta semana debo poner ya mi primer parcial porque ya es nuestro segundo sábado. Entonces, el parcial va a venir de la historia romana, desde el esquema que elaboraron, mapa mental, perdón, y lo de hoy. Actos jurídicos, diferencia con hecho jurídico y unas cuantas de aquí. Más que nada estas voy a tomar más para nuestro examen final porque pues estamos apenas dando lectura. Pero las más fáciles pues sí van a venir. Por ejemplo, quasi contrato no hemos leído. Culpa in abstracto tampoco. Son cosas que vamos a tener que leer la siguiente clase también porque no nada más resolviéndolo nos va a quedar tan claro. Claro. Obligaciones ambulatorias pues ya lo leímos. Pero hay muchos que tenemos que leer un poquito más porque se despliegan más ejemplos, no solo uno. Ok, entonces voy a anotar eso en su clase. Voy a poner subir evidencia de autoevaluación. ¿Cuántos días nos va a dar, maestra, para la evidencia? Antes de mi próxima clase ya debe estar. O sea, de aquí al viernes. ¿De aquí al viernes? Pero el examen ya va a estar en semana, entonces cuando hagan esto les va a ayudar para estudiar. Ya me quedan 10 minutos. De preferencia súbanlo el viernes o antes del viernes para que yo tenga chance de revisarlo. Ok. Subir evidencia de autoevaluación. Recuerden, deben leer página 12 hasta la 28 aprox, porque esta es la página 29. En el examen parcial, que yo le llamo, no es examen parcial, en el ejercicio de acto jurídico, voy a anotar los conceptos que hicieron de tarea la semana pasada y la diferencia entre acto y hecho jurídico. Es lo que va a venir ahí. Y en derecho, pues esto.
Esto y lo que vimos al inicio de marco histórico. República. Disculpe, maestra, todas las instrucciones las voy a poner en Classroom, ¿verdad? Lo que pasa que vuelvo a lo mismo, en parte no entiendo nada de lo que habla. Sí. Sí, lo que tienen que hacer es solo realizar esta autoevaluación dando lectura de la página 12 a la 28. Pero así lo voy a subir en clase también. Ok, subir evidencia, es lo único. Y entre semana voy a darles chance, no voy a poner hoy su test al salir. Denme chance y yo creo que entre el lunes ya está. Recuerden que ese test tienen días, un día antes de mi clase para contestarlo. Entonces, por favor, estudien antes de hacerlo. Ahora, seamos sinceros, hay muchas formas de hacer el examen y leer sus apuntes. Yo lo sé. Entonces, al menos que yo tenga ya activada mi página que no pueden abrir o que yo me doy cuenta cuando abren otras ventanas. Pero estudien, chicos, porque luego veo personas que sacan 2, 3 y es muy fácil aprobar porque tenemos nuestros apuntes. Nada más dense la tarea de leer. Y test parcial. ¿Dudas con respecto a tareas? Solamente vamos a subir la autoevaluación. ¿Eso es todo, maestra, ya? Sí. Maestra, ¿esta autoevaluación en qué página venía, dijo? Página 29 del PDF y 30. Ok. Recuerden y 97, ¿no? 97. No, 97. 29 y 30. Sí, 97 es el fin de la página del libro. Sí. Ahora sí. De la 12 a la... Vean, de la sí. 12. De la 12 a la 30. 30. A mí me marca el PDF arriba, vean 30, pero si ven mi pie de página es otro, no se confundan, ¿ok? 27. Chequen eso también las personas que no entran a mi clase, porque luego en la instrucción yo pongo página 29 y 30 y ustedes se confunden, o prefieren que ponga el pie de página. Mejor, o la del PDF. O poner los números de PDF. Así como encontró, como dijo maestra al principio, PDF, okay, más bueno. la 15 PDF. Ya sabemos que es la de la de arriba. Sí, gracias, maestra. Ok, perfecto. Entonces así lo voy a poner para que no se me vayan a confundir. Y en acto jurídico, ahí no encargué tarea, pero hay que estudiar porque voy a poner el ejercicio. Ok. Y ya sería nada más eso. Entonces hay que adelantarle a... Bueno, que le adelanten si ya se saben las respuestas, pero hay que estudiar, chicos. Sí, maestra. Sí. Próximos se los prometo que los voy a borrar. Maestra, no haga eso. Ya lo imprimí el libro. Yo imprimí el libro, nada más que no lo traigo conmigo, maestra. Ahí está. Si se los pediría ahorita, reprueban. Okay. Hay libros, porque este lo cambié anoche, porque estaba leyendo el otro libro que le subí, no venían las respuestas. De hecho no venían en la autoevaluación, solo decían los aprendizajes esperados, por eso es que lo eliminé. Solo venía el alumno en esta unidad, conocerá conocimientos previos de tal y tal, pero no venían ejercicios prácticos, entonces dije, no, nos vamos a aburrir más de puro leer. Entonces, por eso elegí este, pero no debí compartirlo para que no se dieran cuenta. Me ha pasado que tengo las respuestas y no se dan cuenta ni que están abajo las respuestas. Porque no leen. Pero esta vez sí nos dimos cuenta. Ok, delitos privados. ¿Cuál es la de delitos privados? Delitos privados. Voy a venir arriba. ¿Están usando mi presentación para no moverle? Tienen su libro. Sí, estamos dando la presentación. Ok, entonces... Yo tengo el libro. Ok. Esos delitos privados suenan interesantes. Hay que conocerlos. Hay que conocerlos porque hay infinidades. O sea, podemos conocer los más vistos, pero ya ven cómo hemos estado leyendo, surgen más y surgen y surgen, y también derechos. Por ejemplo, en mi clase pasada de módulo,
venía que debemos conocer todo lo que es el Código Civil y derechos y obligaciones, porque luego van y demandan porque la vecina dijo que el vecino es y muchas cosas no aplican. Entonces, también tenemos que conocer ese tipo de derechos y también de cosas que no aplican ante la ley. Y sin ser abogados, las personas también podemos darnos un clavado a todas estas lecturas para ver qué procede y qué no procede. Maestra, ¿podemos subir la autoevaluación impresa también? ¿Sí se puede? Ok, sí. Gracias. Ok, de nada. Dos cositas. Ok, estoy leyendo sus chats para las personas que me dejaron mensaje. Estoy enterada. Ok. Las personas que tenían problemas de audio van a tener que ver la clase grabada, chicos. Se están acabando los datos. ¿Ven mi chat? ¿No les estorba? ¿O no les aparece? Porque yo abrí el chat. No nos aparece más. Ah, ok, qué bueno. Bien. Porque a mí me parece que lo estoy leyendo en mi pantalla. Pensé que les tapaban el libro. No. Ok. Maestra, Dime. el mapa conceptual no lo vamos a subir, ¿verdad? Ah, es verdad. Sí, hay que subirlo. Gracias por recordarlo. Todos los demás Sí, van a decir. maestra. Sí. Aunque estén... Subir evidencia de autoevaluación va a ser punto número 2 y punto número 1, mapa conceptual. Mapa conceptual. Entonces déjeme lo hago bonito, maestra. Sí. Que fue de la página 12. Página 12 del PDF. Con estas actividades tienen 15 puntos. La autoevaluación vale 10. Que ya se la saben, ya lo sé, pero esto viene en su examen. Sí. Y el mapa vale 5. Y ahí ya les incluye la participación de hoy, la autoevaluación, el ejercicio de clase. No les voy a poner autoevaluación porque luego cuando ven autoevaluación todos se empiezan a preocupar. Voy a poner ejercicio de clase, ¿ok? Ejercicio de clase. Ok, Sí, maestra. porque si los que no Ok. están viendo la clase ven que dice autoevaluación van a pensar que fue un examen y ahí vienen las confusiones. Entonces voy a poner ejercicio de clase. Ejercicio práctico. Ajá, ya saben ustedes qué es esto. Ejercicio práctico de clase. Porque se van a confundir que este es el examen. Y el mapa. Entonces ya incluye su participación, asistencia de hoy, su trabajo de clase, ejercicio y su mapa. 15 puntos. Y la asistencia, 20. Ok, ¿se anotaron todos en el chat, chicos? Porque voy a cerrar mi chat. Sí, maestra. Sí, maestra, Sí, ya. ya. Bien. Ya. Ok. Ok,